Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gary Grande y les voy a hablar de técnicas de negociación y sus herramientas. Primero, ¿qué es una negociación? Las técnicas de negociación son los métodos o estrategias utilizadas en un proceso de negociación con el propósito de obtener los mejores resultados para las partes involucradas. En primer lugar, debes tener en cuenta que negociar es el hecho de plantear los puntos de vista personales y escuchar atentamente los de un interlocutor, con el fin de demandar ciertas exigencias dentro de la relación. En el proceso, ambas partes intentan establecer cuáles son los aspectos en los que están dispuestos a ceder y cuáles son inamovibles. De esa manera, luego de una clara exposición de ideas y la búsqueda de puntos en común, se establecen términos de beneficios para ambas partes. Claro que el proceso de negociar no es un proceso fácil, por ello, al utilizar las técnicas de negociación se deben tomar en cuenta las necesidades de las partes involucradas, así como el poder de negociación de cada una de las partes. Además, se debe considerar que al negociar las partes llevan a cabo un proceso de discusión. En los temas de discusión siempre existen puntos de interés comunes y otros en conflicto. Por eso es preciso llegar a acuerdos que resulten favorables para todos los participantes. Este hecho se puede manifestar en diversas situaciones y una variedad de individuos relacionados. Por ejemplo, cuando un trabajador desea un aumento de sueldo, debe dirigirse a recursos humanos y manifestar su petición. Durante la conversación con seguridad saldrán a la luz algunos requerimientos por parte de la empresa y esta diferencia da pie a la negociación. Una vez allí, lo más importante es asegurarse de que el proceso no se estanque y mantenga cierto ritmo de continuidad. Para ello, es fundamental mantener la atención en tres preguntas clave. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué estoy dispuesto a aceptar como condición? ¿Y cómo puedo asegurar el beneficio? Ante este escenario, las negociaciones se estructuran sobre cinco variables: acomodativa. El demandante está dispuesto a asumir los términos de la contraparte, con poca o nula resistencia. Este tipo de técnica de negociación se pone en práctica cuando una de las partes asume la posición de perdedor. Esta estrategia de negociación es usada para obtener resultados superiores en el futuro. Efectivamente, en esta técnica, una de las partes cede en el corto plazo para lograr mejores resultados en el largo plazo. Es decir, se pierde en el corto plazo para asumir la posición de ganadora en el largo plazo. Competitiva. Por su parte, la negociación competitiva consiste en tomar una posición agresiva para obtener mayores beneficios en el acuerdo que se alcance. Es decir, es conocida como negociación de suma cero, puesto que una de las partes espera obtener los mejores beneficios. Colaborativa. La técnica colaborativa pretende llegar a acuerdos beneficiosos para ambas partes. Por esa razón, integra en forma creativa los intereses de ambas partes en el acuerdo alcanzado. De esa forma se aseguran y fortalecen las relaciones en el futuro. Se produce una situación ganar-ganar. De compromiso. Pretende postergar las soluciones más complejas y apoyarse en medidas intermedias con el fin de dar fluidez al proceso. Evitativa. Se pone en práctica cuando una de las partes considera que no obtendrá los beneficios esperados en el acuerdo. Se produce una situación de perder-perder ya que no existe negociación. Elementos importantes de la negociación. El método Harvard se refiere al caso colaborativo. En este se define como un modelo justo en el que ambas partes salen ganando. El método Harvard busca que las dos partes salgan beneficiadas en el famoso win-win o ganar-ganar, en el que se trata de construir acuerdos a partir de las preguntas y no de las afirmaciones. Como primer punto tenemos separa a la persona del problema. Se debe dejar atrás tus prejuicios individuales sobre todo lo que tengas de la contraparte y estar dispuesto a trabajar en equipo para atacar el problema y no a la persona con las que estás negociando. 2. Concentrarse en los intereses y no en las posiciones. El método Harvard propone atacar los intereses por encima de las posiciones, ya que se puede encontrar un punto medio o una solución para satisfacer los deseos de las partes negociadoras. 3. Inventa opciones de mutuo beneficio. Luego de entender los intereses de tu contraparte y antes de llegar a un acuerdo, es importante poner sobre la mesa opciones y alternativas que sean en mutuo beneficio. Separa el acto de inventar opciones del acto de juzgarlas. Amplía
las opciones de discusión en vez de buscar una única respuesta. Enfoca tus esfuerzos en ofrecer la mayor cantidad de alternativas y no te enfrasques en una única solución. Todas las ideas son bienvenidas y cada una de ellas tiene un valor en el proceso de negociación. Busca beneficios mutuos. Hazle saber a tu contraparte que la intención de la negociación es repartir la torta en pedazos iguales y que no se trata de replicar un juego de suma cero en el que siempre hay un perdedor. Por eso, todas las ideas deben estar enfocadas a satisfacer las necesidades de todos. Inventa maneras de facilitarles a los demás su decisión. Ponte en el lugar de tu contraparte y de todas las ideas que se pensaron, escoge la que no solo te beneficie, sino que también sea fácil de llevar a cabo para todos. Como cuarto punto, insista en que los criterios sean objetivos. Si soluciona las diferencias de intereses por medio de las posiciones o emociones definitivamente no funciona, es importante negociar como criterios, sobre criterios y principios objetivos que están presentes en reglamentos o contratos. Herramientas para negociar. Indiferentemente del tipo de técnica que pretendas manejar, debes saber que la negociación depende de un solo elemento central, la comunicación. Por ende, las mejores herramientas para negociar son en esencia herramientas de comunicación. En ese sentido, mi intención es instarte a profundizar en temas como la escucha activa. La escucha activa es una forma de oír en la que el oyente se mantiene comprometido con su interlocutor de una manera dinámica. Se trata de un proceso en el que hay que escuchar atentamente mientras la otra persona habla, parafraseando y reflejando lo que dice, y retener juicios y consejos, sin juzgar ni interrogar a la persona y cuando termine de hablar, reafirmar lo que dijo y dar una opinión positiva. Elocuencia es la habilidad de expresarse con completa fluidez, con un amplio vocabulario y de forma eficaz para persuadir o producir una respuesta emotiva de quien recibe el mensaje. Argumento es la expresión, ya sea oral o escrita, de un razonamiento o idea que intenta apoyar ciertas opiniones mediante el cual se intenta probar, refutar o incluso justificar una proposición o tesis. Oratoria. Si buscamos en el diccionario la definición de oratoria, nos encontramos con algo así. Es el arte que consiste en hablar en público con elocuencia. Esta elocuencia asertiva servirá para otras cosas, para persuadir o conmover a aquellas personas que nos están escuchando. Necesitamos contar con un vocabulario adecuado a cada situación, expresarse de una manera correcta, lograr el timing adecuado en tu discurso, romper con el bloqueo que genera el pánico escénico. El manejo asertivo de las emociones dentro de una conversación. Se debe hablar de sí mismo y no del otro, lo que implica plantear la conversación en primera persona. Yo creo, a mí me parece, yo siento, dar opiniones. Se debe dar opiniones aunque estén en desacuerdo con las del resto. La capacidad de pedir favores o hacer peticiones y poder decir no. Y el as bajo la manga aquí es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal engloba todas las señales conscientes e inconscientes del cuerpo que dan información sobre el estado emocional o las intenciones de una persona. Se incluyen aquí todas las expresiones no verbales de los gestos, la expresión facial, la postura corporal y el movimiento, que te permitirán poner en práctica técnicas corporales de persuasión. Después de conocer todo esto, tus sentidos estarán más atentos y sabrás distinguir cuando una situación cotidiana se convierte en una negociación. Muchas gracias.